¿Alguna vez te has preguntado si hay una manera de tocar el corazón de Dios tan profundamente que Él no solo escuche tu voz, sino que reconozca cada palabra como una llave que abre los cielos? Esta pregunta suena simple, pero lleva el peso de siglos de búsqueda espiritual. Desde los primeros días de la humanidad, el hombre ha luchado con este ardiente deseo de ser escuchado por Dios, no solo escuchado, sino comprendido, acogido, respondido. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que han aprendido a hablar directamente con Dios, pero lo que pocos se dan cuenta es que hay un lenguaje que el Espíritu Santo mismo enseñó al corazón del hombre. No es un lenguaje de palabras comunes ni de frases prefabricadas, es un sonido espiritual, un eco de la eternidad cargado de significado, historia y poder. Cuando estas palabras son pronunciadas con entendimiento y con corazones quebrantados, atraviesan los cielos como flechas de fuego. Este viaje no es para los apresurados ni para los que buscan fórmulas mágicas. Es un camino antiguo hollado por profetas en el desierto, sacerdotes temblando ante la gloria y mártires susurrando en las sombras de las catacumbas. Hoy los invito a recorrer ese camino, redescubrir esas palabras olvidadas y experimentar lo que sucede cuando hablamos el idioma que Espíritu Santo le encanta escuchar. Desde el principio la humanidad ha llevado dentro de sí una sed que las palabras ordinarias no pueden explicar. Adán, cuando abrió los ojos por primera vez y respiró el aire puro del Edén, no necesitó de un manual para saber que aquel que lo formó estaba antes que él. Algo en su alma lo sabía. No fue entrenado para orar ni se le instruyó para levantar las manos, pero el mismo aire que respiraba ya lo conectaba con el Creador. Hubo un tiempo en que las palabras eran innecesarias porque la comunión era perfecta, pero cuando el pecado entró, esa conexión se fragmentó y desde entonces cada palabra que tratamos de elevar a los cielos lleva el peso de esa distancia. La Biblia es la historia de esta búsqueda, una narración de cielos que se cierran y se abren, de palabras que se aceptan y otras que se rechazan. Así fue con Caín, quien presentó una ofrenda y habló palabras que Dios no aceptaría, Génesis 4:5, y así fue con Ana, que apenas podía formar frases, pero sus lágrimas y gemidos llevaban un grito tan puro que el cielo no solo escuchó, sino que respondió con un hijo profético. 1 Samuel 13:20. Esto nos enseña que el poder de las palabras no está en su complejidad, sino en su origen. Las palabras que nacen solo en la mente son frágiles y quebradizas, pero las palabras que brotan de un espíritu quebrantado y sincero son como un trueno espiritual. Es por eso que Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Juan 4:23, espíritu y verdad, no en apariencia o religiosidad, sino con palabras que emergen de lo más profundo del ser. Sin embargo, lo que pocos se dan cuenta es que hay palabras específicas que al Espíritu Santo le encanta escuchar, no porque él sea limitado, selectivo, sino porque ciertas palabras llevan el sonido de la eternidad. Son palabras que han surgido en el corazón de Dios mismo y que se han enseñado al hombre como llaves, antiguas palabras de convenio, de intimidad y de autoridad. Una de estas palabras es Abba Barsei, en la oración más desgarradora de Jesús en Getsemaní, Marcos 14:36, cuando sudó sangre y sintió el peso aplastante de la cruz en medio de un dolor extremo. No usó títulos formales ni palabras ceremoniales. Él exclamó Abba en arameo. Abba no es simplemente padre, es el llanto íntimo de un niño en busca del regazo de su padre. Es vulnerable. Está desnuda, es sincera. Esta palabra atraviesa las capas de la religiosidad y va directamente al corazón del Espíritu Santo, porque lleva la esencia de la relación que Jesús vino a restaurar, no una relación de siervos, sino de hijos amados. Esa misma palabra reaparece cuando Pablo escribe a los romanos que el Espíritu Santo dentro de nosotros clama Abba Padre. Romanos 8:15. Fíjate que no somos nosotros
Los que clamamos solos es el Espíritu mismo dentro de nosotros susurra esta palabra directamente al corazón del Padre. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que no es una palabra cualquiera, es una palabra enseñada por el Espíritu mismo para restaurar un lenguaje olvidado entre el Creador y sus criaturas. No es solo una forma de llamar a Dios, es un recordatorio de quiénes somos, pero Abba es solo el comienzo. Hay palabras que son tan antiguas que los ángeles las escucharon en el momento de la creación, palabras que Moisés escuchó en medio de la zarza ardiente, palabras que resonaron entre los muros de Jericó antes de caer, palabras que fueron grabadas en cuevas oscuras por escribas que temblaban ante la gloria. Una de estas palabras es Shekinah, aunque no aparece directamente en el texto hebreo. La Biblia nació de la experiencia viva de Israel con la presencia de Dios. Shekinah significa morada, pero en el contexto espiritual significa la manifestación visible de la gloria divina. Fue la nube en el desierto, el fuego en el tabernáculo, la presencia que hizo que los sacerdotes cayeran postrados en el templo. Tal Crónicas 712. Al Espíritu Santo le encanta esta palabra porque describe el deseo eterno de Dios, morar entre su pueblo. Desde el Edén, Dios nunca ha querido estar distante. Su gloria nunca fue para admirarla desde lejos, sino para experimentarla de cerca. Cada vez que clamas Shekinah, no solo estás pidiendo una visitación, sino que te estás recordando a Dios y a ti mismo que Él es el Dios que Él elige para morar no solo en templos hechos con manos humanas, sino en corazones quebrantados y contritos. Isaías 7:15. Hay otra palabra que hace temblar de gozo al Espíritu Santo. Es la palabra chesed. Esta palabra hebrea es difícil de traducir porque su significado es demasiado profundo para un solo término. Algunos lo llaman misericordia, otros amor leal, otros gracia, pero chesed es todo eso junto. Y más es el amor que nunca se rinde, es la fidelidad que permanece incluso cuando fallamos, es el amo. Que Dios reveló a Moisés cuando pronunció su propio nombre, el Señor, un Dios misericordioso y misericordioso, lento para la ira y abundante en gesed y fidelidad. Éxodo 346. El Espíritu Santo se regocija al escuchar esta palabra, porque revela el corazón inmutable de Dios. Cuando rezas diciendo, Señor, clamo por tu gesed, no solo estás pidiendo misericordia, estás invocando la memoria de Dios, trayendo a su memoria el pacto eterno que Él mismo ha establecido. Está diciendo, sé quién eres, sé que tu amor es más grande que mi pecado, sé que tu fidelidad es más grande que mi debilidad. Y así, palabra tras palabra, el Espíritu Santo nos enseña a orar, no como huérfanos religiosos, sino como niños que conocen el lenguaje de la casa del Padre. Palabras como Abba, Shekinah y chesed son más que términos espirituales, son llaves que abren portales antiguos, sonidos que hacen que el cielo reconozca tu voz. El Espíritu Santo no es movido por discursos sofisticados, sino por palabras impregnadas de verdad, memoria espiritual e intimidad. Y si hay algo que el Espíritu Santo ama, es escuchar a los hijos e hijas redescubrir el lenguaje de la casa del Padre, palabras que no provienen de libros de teología, sino de encuentro. Reales palabras que huelen a altar, sonido de lágrimas y peso de gloria, palabras que sueñan a familia, a añoranza, a regreso a casa. Y mientras esas palabras salen de tus labios, algo sucede en los cielos. Las puertas se abren, el Espíritu da testimonio, el Padre responde. Porque después de todo, estas no son solo palabras, son el eco de la eternidad. Pero hay algo aún más profundo cuando hablamos de las palabras que al Espíritu Santo le encanta escuchar. No se trata solo de sonidos, no se trata solo de términos históricos o teológicos, son ecos espirituales que llevan en su interior historias enteras. Cada palabra que el Espíritu enseñó a los profetas y santos a lo largo de los siglos no era solo una forma de comunicación, sino una invitación a morar en una atmósfera espiritual específica. Las palabras son como portales, no se limitan a expresar algo, sino que crean entornos. Cuando pronunciamos ciertas palabras, no solo estamos diciendo algo acerca de Dios, sino que estamos trayendo a Dios a ese momento. Así fue al principio,
Cuando todo lo que existía era un vacío oscuro y profundo, Dios no creó el universo con herramientas, Él creó con palabras. Hágase la luz, Génesis 1:3, una frase corta pero que llevaba. La presencia misma del Creador, esta es la esencia del lenguaje espiritual que el Espíritu Santo ama, palabras que no solo informan, sino que transforman palabras, que crean palabras, que traen realidades invisibles a nuestro tiempo y espacio. Cada vez que hablas una palabra que nace del corazón de Dios, el Espíritu Santo se mueve porque Él reconoce su propia firma en esa palabra. Es por eso que la Biblia no es solo un libro de doctrinas, es una colección de palabras impregnadas por la presencia divina, palabras inspiradas, palabras que salieron del aliento de Dios, según Timoteo 3:16. Y lo que el Espíritu Santo más desea es encontrar corazones que traten estas palabras con la misma reverencia y hambre que tenían los antiguos profetas. Jeremías dijo: cuando jalé tus palabras, al instante las comí y se convirtieron en el gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15:16, fíjate en el verbo comer. No lea, no es con frialdad, pero comiendo haz que cada palabra sea parte de la propia existencia. Y hay una palabra específica que lleva esta hambre. Y reverencia, esta es una palabra que el Espíritu Santo ama porque su misma esencia en hebreo ru significa viento, aliento, espíritu. Es la primera representación del Espíritu Santo en la Biblia, flotando sobre las aguas en un caos. Génesis 1 es la misma palabra que se usa cuando Dios sopla en las fosas nasales de Adán y él se convierte en un alma viviente. Génesis 2:7, y es la palabra usada por Ezequiel en el valle de los huesos secos, cuando el Espíritu vuelve a insuflar vida sobre lo que estaba muerto. Ezequiel 379. Ruach es una palabra que lleva movimiento, no es un término estático, frío, teológico. Es una palabra viva y palpitante como el viento que sacude los árboles, como el aliento que calienta el cuerpo. Cada vez que clamas Ruach, estás llamando al Espíritu Santo para que se mueva, para traer vida donde hay muerte, para levantar lo que ha caído. Es una palabra que el Espíritu Santo no solo escucha, sino que Él responde, porque Él es Ruach, Él es el viento de Dios que sopla sobre la creación, sobre la iglesia, sobre cada corazón sediento. Y es imposible hablar de Ruach sin hablar de Shalom. Esta es otra palabra que al Espíritu Santo le encanta, porque no es solo un saludo hebreo, es una profecía condensada en una sola palabra. Shalom significa paz, pero no es paz en el sentido superficial que conocemos. No es solo la ausencia de conflicto, es una palabra cargada de plenitud de restauración. Es como si cada vez que dices Shalom, estés declarándose restaurado en todas las áreas, que todo vuelva a su lugar, que el caos se incline ante el orden divino. Jesús sabía esto cuando se apareció a los discípulos después de la resurrección y les dijo: Shalom Aleem, la paz a vosotros. Juan 20:1 no fue solo un saludo cordial, fue una declaración profética que su resurrección, todo lo que había sido roto comenzó a ser restaurado. Y al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, le encanta escuchar esta palabra porque resume la misión de Dios: llevar el shalom completo a toda la creación. Romanos 8:19-21. Y hay un vínculo directo entre Ruach y Shalom, porque es el Ruach, el Espíritu Santo, quien sopla Shalom dentro de nosotros. Él es llamado el Consolador, Juan 14:26. No porque solo nos consuela cuando estamos tristes, sino porque trabaja activamente para restaurar nuestro ser interior. Cada vez que oras diciendo Ruach sopla sobre mi tu Shalom, no solo estás usando palabras hermosas, estás alineando tu oración con la misión eterna del Espíritu Santo. Pero hay una tercera palabra que al Espíritu Santo le encanta escuchar, y esa palabra es a diferencia de las palabras comunes para alabanza Teil, es alabanza profética. Esto es cuando nace una canción o oración en el momento de la adoración. Es espontáneo, no se ensaya, no se memoriza. Es el nuevo canto mencionado en los Salmos. Eres santo, entronizado entre las alabanzas Teil de Israel. Salmo 223 es este tipo de alabanza
la que crea tronos reales, no es música por música, es una canción que nace de la conciencia de la presencia de Dios. El Espíritu Santo ama al ateo porque es en este ambiente donde se mueve libremente cuando tu corazón se desborda en palabras que no fueron planeadas, sino que fluyen como ríos vivos. Estás entrando en la atmósfera que habita el Espíritu Santo, no habita en el silencio seco ni en la repetición mecánica. Él habita donde hay alabanza sincera, viva y profética, donde hay telali. Está la Shejina, entonces notas el ciclo palabras como Ruach Shalom y Tel. No son conceptos vagos, son partes de la misma danza espiritual. Sopla el Ruach Shalom, llena la Tel, se eleva y el Espíritu Santo se regocija, porque estas palabras reflejan exactamente quién es Él y lo que desea hacer. Cuando entiendes estas palabras, tus oraciones cambian, su adoración cambia. Ya no hablas de una manera vacía cada palabra. Se convierte en una semilla espiritual, una llave que encaja perfectamente en las puertas celestiales. El Espíritu Santo ama estas palabras porque fueron forjadas en el fuego de la revelación divina. Son palabras con el olor del altar, el sonido de la eternidad y el peso de la gloria. Y cuando esas palabras fluyen de tus labios, no solo estás orando, estás haciendo eco del sonido del cielo, estás participando en una conversación antigua que comenzó antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo, como un Padre amoroso, sonríe y dice: conozco esa voz. Este es el lenguaje de la casa del Padre. Y cuando comprendemos que las palabras pueden llevar presencias y abrir puertas en el mundo espiritual, algo dentro de nosotros se despierta de repente. La oración deja de ser una práctica monótona y se convierte en una expedición sagrada. Cada palabra correcta dicha con entendimiento es como un paso dado en tierra santa. Es por eso que el Espíritu Santo no solo escucha estas palabras, sino que reacciona a ellas, porque Él los reconoce. Son palabras que nacieron en el cielo, llevadas por el viento del Espíritu, preservadas en las Escrituras y dadas a los santos como herencia espiritual. Son más que sonidos, son códigos. Y hay una palabra que el Espíritu Santo escucha con especial atención, una palabra que lleva el sonido de generaciones enteras clamando. Esa palabra es Maranata. A diferencia de los términos comunes, Maranata no es una palabra de adoración o petición. Maranata es una declaración profética. En arameo, esta palabra puede tener dos significados: nuestro Señor ha venido o nuestro Señor viene. Esta duplicidad no es un error, es una revelación. Cuando los primeros cristianos susurraban Maranata en las catacumbas, no solo se saludaban unos a otros, estaban conectando el pasado y el futuro en una sola palabra. Decían: ya ha venido y venció, pero volverá para reinar. 1 Corintios 16:22. Al Espíritu Santo le encanta esta palabra porque resume la tensión sagrada de la historia de la salvación. Él ya y Él todavía no. El reino ha llegado, pero todavía estamos esperando su plenitud. Cristo ya ha vencido, pero todavía esperamos su victoria final sobre todo dolor e injusticia. Cada vez que dices Maranata, le estás recordando al cielo, a la tierra y a ti mismo que la historia no termina aquí. Usted se está alineando con la expectativa del Espíritu Santo mismo, porque Romanos 8 nos dice que incluso la creación esperando esta redención final. Romanos 82.223. Pero hay algo aún más profundo en Maranata. Esta palabra no es solo una memoria teológica, es una palabra de identidad espiritual. En los días de la persecución, decir Maranata era como un sello. Solo aquellos que verdaderamente esperaban en el Señor podían pronunciar esta palabra con convicción. Era una contraseña secreta, una forma de reconocerse en medio de la oscuridad. Y el Espíritu Santo ama esta palabra porque identifica a los verdaderos peregrinos, aquellos que no están arraigados en este mundo, sino que caminan como ciudadanos del reino venidero. Filipenses 3:20. Y esta idea de las palabras como un sello espiritual nos lleva a otra palabra que el Espíritu Santo ama: a Ebenezer. Cuando Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, no solo estaba celebrando una victoria. 1 Samuel 712. Él estaba marcando territorio espiritual
Ebenecer significa hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Es una palabra que cuenta una historia cada vez que declaras a Ebenecer. No solo estás celebrando el pasado, sino que estás profetizando la continuidad de la fidelidad de Dios en tu futuro. El Espíritu Santo ama esta palabra porque Él mismo es el Espíritu de fidelidad. Divina, Él es el que camina con nosotros día tras día, recordándonos que el Dios que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Filipenses 1:6. Cuando oras y declaras Ebenecer, el Espíritu Santo sonríe porque estás reconociendo su presencia a lo largo del camino y tiempo, confiando en su cuidado para los próximos pasos. Pero hay una verdad espiritual escondida en Ebenecer de la que pocos se dan cuenta. Esa palabra no se levantó en un momento de consuelo, sino después de años de sufrimiento, derrotas y arrepentimiento. Ebenecer es una palabra que nació del dolor redimido, y al Espíritu Santo le encanta escuchar palabras como esa, palabras que no niegan el sufrimiento, sino que lo atraviesan con una inquebrantable. Esto es lo que transforma una piedra ordinaria en un monumento sagrado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cada lágrima derramada en oración sincera se convierte en una piedra de testimonio. Cada cicatriz del alma, cuando se da a Dios, se convierte en una palabra de victoria. Y esta verdad se conecta directamente con otra palabra que al Espíritu Santo le encanta escuchar, Teshu. Esta palabra hebrea, generalmente traducida como arrepentimiento, es mucho más profunda que un simple cambio en el comp. Portamiento, Teshu, significa retorno. Es el movimiento espiritual de un alma que, cuando se percibe a sí misma como distante, decide volver a casa. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo trabaja incesantemente para generar teshuva en el corazón humano, desde los profetas hasta Juan el Bautista. El grito siempre ha sido el vuelve. Jeremías 3:22, Mateo 3:2. El Espíritu Santo ama esta palabra porque representa exactamente lo que Él vino a hacer en nosotros: convencernos de pecado, justicia y juicio. Juan 168. Pero la belleza de la Teshu es que no es solo un mandamiento, es una promesa de bienvenida. Dios mismo dice: enjueldos, rasgad vuestros corazones, vuestras vestiduras, y volveos al Señor tu Dios, porque Él es misericordioso y misericordioso, lento para la ira y lleno de gesed. Fíjate en cómo se entrelazan las palabras cada vez que gritas Tehuá. El Espíritu Santo responde con gesed. El regreso del Hijo pródigo activa la misericordia del Padre, y el Espíritu Santo es el que nos lleva en sus brazos durante este viaje de regreso, y no solo nos de regresar, sino que nos da el aliento, la fuerza y las palabras para cada paso de este camino de regreso, y así de Maranata a Ebenecer, de Teshu a Shed, el Espíritu Santo. Nos enseña una verdad poderosa. Las palabras que Él ama no son solo palabras, son encuentros. Cada uno de ellos lleva una historia sagrada, una memoria espiritual, una revelación del carácter divino. Y cuando esas palabras de nuestros labios, llenos de fe y conciencia, no solo estamos orando, estamos contando la historia de Dios con la humanidad en cada frase. Estas palabras no son amuletos, son testigos espirituales. Nos recuerdan quién es Dios, quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos. Nos anclan en el pasado, nos anclan en el presente y nos empujan hacia el futuro. Y es por eso que el Espíritu Santo los ama tanto, porque que en ellos no solo 5 sonidos, sino hijos que han elegido hablar el idioma de la casa del Padre. Hay algo sagrado cuando las palabras antiguas son redescubiertas por corazones que arden por Dios. Cada una de estas palabras es como una piedra viva en el altar de la historia espiritual de la humanidad. No son solo sonidos que resuenan a través del tiempo, sino llaves que abren habitaciones secretas dentro del corazón de Dios cada vez que alguien, ya sea un profeta en el desierto o un cristiano común encerrado en su cuarto de oración, clama por estas palabras, algo se mueve en el sí. Hielo y algo despierta en la tierra. El Espíritu Santo no solo escucha estas palabras, sino que se levanta para responder. Y hay una palabra en particular que al Espíritu Santo le encanta
porque describe no solo quién es Dios, sino también quién desea ser para cada uno de nosotros. Esa palabra es Gesed, lo hemos mencionado antes, pero Gesed es una de esas palabras que no se pueden agotar. Cada vez que te acercas a ella, hay nuevas capas de revelación, como abrir una bóveda espiritual que parece no tener fondo. Chesed es la palabra que se usa para describir el amor de Dios, pero no un amor ordinario, condicional o sentimental, que es el amor que perdura, es el amor el que mira nuestro pecado, nuestra traición, nuestra frialdad, y sin embargo dice: todavía estoy aquí. Cuando el Espíritu Santo escucha la palabra Gesed siendo pronunciada en oración, Él responde, porque Gesed es el pegamento espiritual que mantiene en pie el pacto de Dios con nosotros. Es este amor leal, este compromiso inquebrantable, lo que hizo que Dios no destruyera a Israel tras el becerro de oro. Éxodo 346. Es este amor el que hizo que Dios buscara a Oseas, pidiéndole que amara a una esposa infiel, para revelar al mundo el tipo de amor que tiene por su pueblo. Oseas 31, y es este mismo amor el que Jesús demostró al lavar los pies de Judas, el traidor, horas antes de ser condenado a muerte. Juan 13:5. Gesed es el sonido de la fidelidad divina que resuena en cada generación. Cuando oras y clamas: Señor, acuérdate de tu Gesed, estás tocando el nervio central del carácter de Dios. No solo estás pidiendo una bendición pasajera, estás invocando la memoria del pacto eterno. Estás diciéndose quién eres, y porque sé quién eres puedo descansar incluso sin entender lo que sucede a mi alrededor. Y el Espíritu Santo ama esa palabra porque es el quien aplica ese Gesed directamente a nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor, este eterno Gesed, se derrama en nosotros, no como un concepto teológico, sino como una realidad viva. Cada vez que el Espíritu Santo derrama Gesed sobre alguien, esa persona nunca es la misma. Esta es la razón por la cual las personas que han tenido encuentros genuinos con el Espíritu no solo se transforman en sus acciones, sino que cambian en su esencia, empiezan a amar como Dios ama, a perdonar como Dios perdona, a permanecer fieles como Dios permanece. Si eso nos lleva a otra palabra que el Espíritu Santo ama, Kadosh. Si Chesed revela el amor de Dios, Kadosh revela su esencia. Kadosh significa santo, separado, distinto. Es la palabra que los serafines proclaman incesantemente ante el trono: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y Isaías 6:3, Kadosh es una palabra que el Espíritu Santo ama, porque es una palabra que describe la atmósfera misma del cielo. Donde está Dios, Kadosh es la canción de fondo, la vibración primordial que sostiene todo el universo. Pero Kadosh es mucho más que una descripción divina, es un llamado: sed santos, porque yo soy santo. Primera Pedro 1:16. Cada vez que pronuncias Kadosh, le estás recordando a tu corazón y a el cielo que has sido llamado a reflejar el carácter de Dios. No eres un huérfano espiritual, has sido apartado, consagrado, ungido para llevar la presencia de aquel que es completamente otro. El Espíritu Santo ama esta palabra porque es el quien lleva a cabo este proceso de santificación dentro de nosotros. Él es llamado el Espíritu Santo no solo como un título, sino como una misión. Él es el Espíritu que nos hace santos. Él nos separa de lo ordinario y nos reviste con la luz de la santidad divina, y hay algo misterio. Cuando unes a Chesed y Kadosh en la misma oración, estás diciendo: quiero experimentar tu amor fiel, pero también quiero reflejar tu santidad. Estas dos palabras, cuando se juntan, describen el equilibrio perfecto de la vida cristiana: amor y santidad, gracia y verdad, misericordia y justicia. Cuando el Espíritu Santo escucha a alguien orar con este entendimiento, se mueve de una manera especial, porque este tipo de oración refleja completamente el corazón de Dios. Y aquí viene una profunda verdad: no podemos hablar de Kadosh sin hablar de Irán. El santo miedo Irán no es un miedo común, es ese sagrado temblor el que nos alcanza
cuando nos damos cuenta de quién es Dios realmente, cuando Isaías vio la gloria de Dios y escuchó el eco de Kados, en él fue apresado por Irán y exclamó: ay de mí, estoy perdido. Isaías 6:5. Este santo temor es otra cosa que el Espíritu Santo ama, porque es el Espíritu quien nos revela la santidad de Dios tan intensamente que somos conducidos a la reverencia y al arrepentimiento sincero. Ese miedo no nos aleja de Dios, al contrario, nos atrae, porque al reconocer la grandeza y pureza de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda a Gesed, y ese amor fiel nos vuelve a acercar. Es una danza, es espiritual, divina. El miedo nos pone de rodillas, el amor nos eleva a los brazos del Padre, y es esta danza la que transforma las palabras en oraciones vivas. Chesed, Kadosh e Irán son palabras que el Espíritu Santo no solo escucha, sino que responde con su propia presencia. Porque estas palabras tocan el corazón del Padre con precisión. Dicen: reconozco quién eres, recuerdo quién soy, y estoy delante de ti como un hijo amado y un siervo reverente. Cuando rezas con palabras como esas, ya no es una oración ordinaria, es una plegaria con eco de eternidad. Es una oración que no necesita muchos adornos, porque lleva la firma del mismo Espíritu. Y cuando aprendes a orar de esta manera, descubres algo poderoso. El Espíritu Santo no es solo el que escucha tu oración, Él es el que ora contigo. Él intercede con gemidos que no se pueden expresar. Romanos 8:26. Toma sus palabras imperfectas y las viste con Gesed, Kados e Irán, haciéndolas agradables ante el trono. Y a medida que caminamos a través de este terreno sagrado de palabras que al Espíritu Santo le encanta escuchar, nos damos cuenta de que no estamos estudiando solo conceptos, estamos pisando tierra santa. Cada palabra no es solo una clave teológica, es una invitación a entrar en la nube de la presencia divina. Es por eso que a medida que descubres estas palabras y las usas en la oración, algo cambia en el ambiente espiritual. No es solo un cambio en la atmósfera que nos rodea, es un cambio dentro de nosotros, porque estas palabras no son solo para decirlas, fueron creadas para ser habitadas. Y hay una palabra que el Espíritu Santo ama, porque es la descripción misma de lo que Él hace dentro de nosotros, Shekinah. Esta palabra, que no aparece directamente en el texto hebreo de la Biblia, nació de la experiencia viva de Israel con la presencia tangible de Dios. Shekinah es la presencia manifiesta, la gloria que se revela cuando la nube descendió sobre el tabernáculo en el desierto. Era Shekinah. Cuando el templo de Salomón fue tomado por una nube tan densa que los sacerdotes no podían mantenerse en pie, era Shekinah. de Crónicas 514. Cuando Isaías vio al Señor sentado en el trono alto y elevado, con el templo lleno de humo, era Shekinah. Isaías 64. Shekinah no es solo una palabra, es un anhelo. Todo corazón humano lleva, aunque sí inconscientemente, un anhelo por la presencia. Desde el Edén hemos sido hados para morar en la gloria de Dios, pero el pecado nos ha exiliado de este ambiente, y el Espíritu Santo es el que vino a buscarnos en este exilio interior. Él nos llama de vuelta a la presencia. Él no solo nos enseña acerca de la Shekinah, sino que nos lleva a ella. Cuando rezas y clamas: ven Espíritu Santo, manifiesta tu Shekinah, no solo estás pidiendo una emoción fuerte o una experiencia pasajera, estás diciendo: llévame de vuelta a casa. Y al Espíritu Santo le encanta esa palabra, porque no es una petición lejana, es una palabra que se hace eco de su propio deseo. Quiere manifestarse, Él quiere llenar el templo, y hoy ese templo somos nosotros. 1 Corintios 6:19. Cada vez que dices Shekinah, el Espíritu Santo se mueve para alinear tu corazón con esa realidad. Comienza a barrer las áreas ocultas de la alma, las habitaciones cerradas, los rincones oscuros, porque la Shekinah solo puede morar en lugares preparados, y esta preparación nos conecta con otra palabra que al Espíritu Santo le encanta escuchar: Teshuvah. Hablamos de ello antes, pero aquí adquiere un nuevo brillo, porque no basta con pedir presencia, es necesario preparar un espacio para ella. Teshuvah es ese regreso. No se trata solo de pedir perdón por pecados aislados, sino de realinear todo el ser. Es una reorientación.
espiritual, un giro completo hacia el corazón de Dios. Es por eso que cada verdadero avivamiento en la historia comenzó con un profundo arrepentimiento, porque la Shejina solo desciende donde hay una teshuva genuina al Espíritu Santo. Le encanta escuchar esta palabra porque activa su ministerio más profundo en nosotros, convencernos de pecado, justicia y juicio. Juan 168 no lo hace como un acusador distante, sino como un amigo fiel que nos lleva de la mano de vuelta a casa cada vez que oras diciendo: Espíritu Santo, engender teshuva en mí. Estás diciendo: quiero que juzgues en cada parte de mi corazón. Quiero regresar no solo al lugar correcto, sino a la persona correcta. Y es en este proceso de retorno y manifestación que una tercera palabra se vuelve indispensable, una palabra que al Espíritu Santo le encanta, porque describe no solo un momento, sino una postura continua. Caban es intención enfocada, es orar con todo el ser. Es cuando cada palabra lleva la totalidad del corazón. En la antigüedad los sacerdotes no solo recitaban oraciones, entraron en ellos con sus mentes, emociones y espíritus. Cada palabra estaba cargada de conciencia, rendición y reverencia, y el Espíritu Santo ama esa palabra por. ¿Qué Él es el Espíritu de verdad? Juan 16:13. No se mueve con palabras vacías, sino con palabras llenas de verdad interior. Cuando rezamos con Kavan, nuestras palabras no son lanzadas al azar, son flechas espirituales disparadas con precisión, diseñadas para golpear el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar así. Cuando no sabemos cómo orar, Él mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos. Romanos 8:26. Estos gemidos son pura Kavan, plegaria, sin distracciones, sin pretensiones, sin división de corazón. Y hay algo hermoso cuando Kavan se une con Shekinah y teshuva. El Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, una oración sincera y una ardiente expectativa de presencia. Y cuando eso sucede, no es solo la Shekinah la que desciende, es la propia gloria de Dios la que toma residencia permanente. No es una visitación, es una morada. El Espíritu Santo no fue enviado para hacer visitas rápidas, vino a construir una casa. Él quiere ser una Shekinah permanente dentro de nosotros, y eso nos lleva a una verdad aún más profunda. Las palabras que al Espíritu Santo le encanta escuchar no son solo las que salen de nuestra boca, ellos son los que resuenan en nuestras vidas cuando vivimos con Gesed, amando fielmente, incluso cuando no es fácil, cuando caminamos en cados apartados para Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos llama de otra manera, cuando cultivamos un miedo sagrado que nos mantiene de rodillas, incluso en tiempos de abundancia. Cuando practicamos la tesu manteniendo nuestros corazones siempre vueltos a Él, y cuando vivimos con Kavan, con pura intención en cada oración, en cada gesto, en cada pensamiento. Estas palabras son más que un lenguaje, son una forma de vida. Describen no solo cómo hablamos con el Espíritu Santo, sino cómo caminamos con Él. Y cuanto más estas palabras se hacen carne en nosotros, más nos convertimos en la misma oración que al Espíritu Santo le encanta escuchar. No solo hablamos palabras santas, sino que nos convertimos en palabras vivas, como cartas escritas por Dios mismo, conocidas y leídas por todos los hombres, según el Corintios 3:23. Y luego, cuando abrimos la boca y decimos Abaruach Shekinah Chesed Maranatha, el cielo no solo escucha sonidos, el cielo reconoce la voz de los hijos que han aprendido el lenguaje de la casa del Padre, y el Espíritu Santo responde, baja, se llena, transforma, porque estas palabras no son solo palabras, son el eco del propio corazón de Dios dentro de nosotros. Hay algo que sucede cuando un corazón sediento comienza a hablar el idioma que el cielo entiende. No es una oración ordinaria, es como si el mismo Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas en el principio y que prendió fuego a la sala de Pentecostés inclinara su oído y dijera: yo conozco este sonido, debido a que el Espíritu Santo no es atraído por la actuación religiosa, Él es atraído por la verdad espiritual, y no hay mayor verdad que un hijo o una hija descubriendo las palabras olvidadas
que resuenan desde el principio de la creación, y si hay una palabra que mueve al Espíritu Santo de una manera casi irresistible, esa si hablamos de ello antes, pero ahora es el momento de entenderlo no solo como un bíblico, sino como una puerta abierta. Abba no es una palabra que se aprende, es una palabra que se despierta a Jesús. No enseño esta palabra como parte de un ritual, sino que la pronuncio en el momento más vulnerable de su vida allá en Getsemaní, donde el sudor y la sangre se mezclaban. Y el alma del Hijo de Dios yacía en agonía. La palabra que salió de sus labios no era una palabra teológica, era una palabra de intimidad. Abba, Marcos 14, 36 y aquí. Está el misterio cuando Jesús pronunció esa palabra, no solo le estaba hablando al Padre, sino que les estaba enseñando a los discípulos cuál es la primera palabra del lenguaje del reino. Es por eso que Pablo años más tarde diría que es el mismo Espíritu Santo quien clama dentro de nosotros. Abba Padre, Romanos 8:8, quien se entiende no somos nosotros con nuestros limitados conocimientos los que elegimos. Esta palabra fue el Espíritu Santo quien lo puso dentro de nosotros. Es una palabra que atraviesa culturas, idiomas y generaciones, porque esta palabra no es solo una forma de referirse a Dios, es un sello de afiliación cada vez que dices, Abba, el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, porque reconoce que esta es la palabra que diferencia a los niños de los siervos. Los siervos llaman a Dios Señor, las personas religiosas llaman a Dios el Creador, pero los niños, los que han sido adoptados por el Espíritu, lo llaman Abba, y al Espíritu Santo le encanta escuchar esa palabra porque es la confirmación de su propio ministerio dentro de nosotros. Fue Él quien nos adoptó, fue Él quien nos dio la audacia de llamar al Todopoderoso nuestro Padre íntimo, y cada vez que un hijo dice Abba con entendimiento, el Espíritu Santo le susurra, eres mío. Y aquí está el misterio más grande. Abba no es solo una palabra de consuelo, es una palabra de guerra espiritual. Cuando llamas a Dios, Abba, no solo te acercas a Él, sino que alejas las tinieblas, porque esa palabra lleva una verdad tan poderosa que todo el infierno le teme. Abba declara que tienes un Padre y por lo tanto no eres huérfano. Abba declara que tienes un hogar y por lo tanto no eres un vagabundo espiritual. Abba declara que eres amado y por lo tanto no rechazado al Espíritu Santo. Le encanta esta palabra porque no solo cambia nuestra oración, sino que redefine nuestra identidad. Pero Abba no camina solo, hay otra palabra que al Espíritu Santo le encanta escuchar, porque revela el propio deseo de Dios. Mishkan, Mish es la palabra hebrea para tabernáculo, la morada de Dios en medio de su pueblo. Desde el momento en que Dios sacó a Israel de Egipto, no solo quería liberarlos de la esclavitud, sino que quería morar con ellos. Éxodo 25:8. Y el tabernáculo fue la primera casa de Dios en la tierra. Cada detalle de ese lugar, desde las cortinas hasta el arca del pacto, decía una cosa: quiero morar entre ustedes. El Espíritu Santo ama esta palabra porque Él es el que ha transformado este de madera y oro en carne y sangre. En Juan 1:14 está escrito que el Verbo se hizo carne y tabernáculo entre nosotros. Jesús era el mancan andante, la presencia de Dios caminando entre la gente. Pero esta historia no termina ahí. Hoy en día el Espíritu Santo no habita en tiendas o templos hechos por manos humanas. Hoy somos el Mishkan. ¿Entiendes el peso de esto? Cada vez que rezas y dices, Señor, hazme tu Mish, el Espíritu Santo responde inmediatamente, porque ese siempre ha sido el sueño de Dios. No solo estar cerca, sino habitar en su interior. Y el Mishkan nos lleva a otra palabra que el Espíritu Santo ama, Ruach HaKodesh, su propio nombre, Ruach, el aliento creativo, HaKodesh, la santidad que separa. El Espíritu Santo no es solo poder, Él es la santidad en movimiento. No solo respira vida, respira pureza. Él no solo nos empodera, nos aparta para Dios,
Cada vez que gritas Ruach HaKodesh, ven, estás pidiendo algo más que un movimiento emocional. Estás diciendo: Espíritu Santo, sopla sobre mí hasta que toda impureza sea lavada, hasta que mi vida se convierta en un altar puro para tu presencia. Y Ruach HaKodesh tiene una misión: preparar a la novia para el novio. Es el quien nos viste de lino fino, es el quien nos enseña ahora. Hablar el lenguaje de la casa es el quien escribe sobre nuestros corazones la cultura del cielo cada vez que rezas con palabras como Abba Mishkan y Ruach HaKodesh. No solo estás rezando, sino que te estás vistiendo para el matrimonio. Al Espíritu Santo le encantan estas palabras porque son las palabras de la novia, son las palabras de alguien que ha entendido que no es solo un creyente tratando de sobrevivir, es una novia que se prepara para un encuentro eterno. Y es en este contexto que surge otra palabra que el Espíritu Santo llama Maranatha. Esta palabra es la última oración de la Biblia en Apocalipsis 2220. Juan cierra la revelación con una súplica: ven Señor Jesús. Maranatha no es solo una escatológica, es el llanto de una novia que la extraña. Y el Espíritu Santo es el que enseña esta palabra a nuestro espíritu, porque es el quien clama con la esposa. Ven, Revelación 2217, te das cuenta de su belleza. El Espíritu Santo no solo está dentro de ti para ayudarte a orar por las necesidades terrenales, Él está dentro de ti para enseñarte el lenguaje del cielo, el idioma de la casa, la lengua que toca el corazón del Padre, del Hijo y del mismo. Cada palabra sagrada que le encanta oír es de hecho un pedazo de... Es el lenguaje olvidado, el lenguaje de la intimidad eterna entre el Creador y la criatura. Y cuando comienzas a orar con esa conciencia, el cielo reconoce tu voz, porque no solo estás orando, estás haciendo eco de la eternidad. Estás hablando como alguien que conoce la casa, porque naciste en ella. Estás hablando como alguien que no es un extraño, sino un hijo. Y el Espíritu Santo, como aquel que nos adoptó, nos enseñó y nos prepara. Escucha cada palabra y susurra: esta es la voz de uno que habla el lenguaje del cielo. Hay un momento en cada viaje espiritual en el que las palabras ya no son solo sonidos, se convierten en llamadas vivas, palpitantes, como corazones ardientes resonando entre el cielo y la tierra. Es entonces cuando el alma humana, cansada de rituales vacíos y oraciones mecánicas, finalmente encuentra el ritmo del cielo. Ya no se trata de repetir fórmulas aprendidas o seguir guiones fijos, se trata de entrar en el lenguaje vivo que fluye directamente desde el trono de Dios. Se trata de hablar de una manera que el Espíritu Santo reconozca, no porque hayas aprendido de los hombres, sino porque te has recordado quién eres, y es en este lugar de memoria donde una antigua palabra resurge como un true. Eno espiritual, Shalom. Esta palabra tan superficialmente conocida es una de las favoritas del Espíritu Santo, no porque sí bello, sino porque lleva el sueño original de Dios para la creación. Cuando Dios formó el mundo, lo formó en Shalom, la plenitud, la perfecta armonía entre el Creador y la creación. Nada roto, nada fuera de lugar. Shalom es el sonido del Edén antes de la caída, es el eco del corazón de Dios antes de que el pecado dividiera el universo. Y aquí está el misterio: cada vez que el Espíritu Santo escucha esa palabra pronunciada con entendimiento, se mueve, porque Shalom no es solo un saludo hebreo, es una profecía viviente. Es el Espíritu Santo diciendo: estoy restaurando todo, estoy reconstruyendo lo que fue destruido, estoy poniendo orden en el caos. Cuando Jesús resucitó y se apareció a los discípulos, la primera palabra que dijo fue Shalom. Juan 20:19, porque la resurrección no fue solo una victoria sobre la muerte, fue el comienzo de la restauración cósmica del Shalom de Dios. Y el Espíritu Santo ama esa palabra porque Él es el que ejecuta esa restauración. Él es el Espíritu de la nueva creación, el Espíritu del segundo nacimiento, el aliento de la resurrección. Cada vez que dices Shalom estás declarando la guerra a todo lo que fragmenta, divide, destruye y contamina. Estás invitando al Espíritu Santo a entrar en las áreas de tu alma que todavía están en pedazos, y estás diciendo: ven, sopla tu Shalom aquí. Y Él viene porque le encanta restaurar, pero esta restauración
no solo interior, toca tu pasado, tus recuerdos, tus heridas. Y aquí es donde entra en juego otra palabra sagrada, una palabra que el Espíritu Santo ama porque es un memorial. Vivo Ebenezer, cuando Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, no solo estaba celebrando una victoria momentánea. 1 Samuel 7:12 estaba marcando un punto en la historia donde el cielo invadió la tierra. Y donde Dios, ser fiel, el Espíritu Santo ama esta palabra porque da testimonio de la fidelidad divina, y el Espíritu Santo es el espíritu de memoria espiritual, nos recuerda lo que Dios ya ha hecho, porque el recuerdo de la fidelidad pasada es la clave para confiar en la provisión futura cada vez que oras y dices: Señor, tú eres mi Ebenezer. Estás activando la memoria de Dios en tu presente, y el Espíritu Santo, como aquel que da testimonio de la verdad, se eleva dentro de ti para recordar cada liberación, cada provisión, cada milagro. Comienzas a ver tu historia no como una cadena de accidentes, sino como un río de gracia guiado por el Espíritu desde el vientre de tu madre. Salmo 13, 1913, y esa conciencia despierta otra palabra que al Espíritu Santo le encanta escuchar, una palabra que es como fuego para los huesos. Teil es esta palabra hebrea traducida como alabanza. No es cualquier tipo de alabanza, es una alabanza espontánea, nacida en el momento de la revelación. Es la canción que surge cuando el corazón finalmente ve lo que el Espíritu Santo está mostrando. Es el nuevo canto mencionado en los Salmos. Salmo 223, el que transforma el ambiente porque es el fruto directo de una visión de gloria divina. El Espíritu Santo Maltil, porque es en este tipo de alabanza que Él se detiene. No está en la música ensayada, no está en palabras recicladas. Es en ese momento cuando el alma iluminada por el Espíritu ve quién es Dios y responde con un canto inédito. Este es el sonido del cielo tocando la tierra. Es el momento en que el Espíritu y la novia cantan juntos. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu Santo ama eso porque Él es el maestro de la sincronía celestial. Él toma lo que está en el corazón del Padre y lo revela a nuestro espíritu y luego nuestro espíritu responde con alabanza. Es un ciclo de gloria que nunca se detiene, y es en este ambiente de Shalom restaurado, Ebenezer recordado y Teil liberada que se manifiesta una última palabra, la palabra que el Espíritu Santo más desea escuchar de la iglesia en esta hora. Maranata, Maranata no es una palabra de desesperación, es una palabra de madura esperanza. No es la plegaria de quien quiere escapar del mundo, es la plegaria de quien angela al Rey. Es la novia la que ha encontrado su voz, la que ha aprendido el lenguaje de la casa, la que ha restaurado su memoria espiritual, la que ha descubierto su nuevo cántico, y ahora con los ojos ardientes de anhelo clama: ven Señor. Y el Espíritu Santo ama esa palabra porque es su propia hora. Es el quien inspira esta súplica en nosotros. Él es la prenda de la promesa. Efesios 1:14, Él es la garantía de que el novio vendrá por la novia. Cada vez que rezas Maranata, el Espíritu Santo responde de adentro hacia afuera diciendo: si Él viene, prepárate, permanezcan fieles, guarda tu manto. Maranata es la plegaria final, porque es la plegaria que pone fin al anhelo e inaugura la eternidad. Puede sentir su peso el Espíritu Santo. No es solo escuchar palabras, está escuchando la voz de una novia que finalmente ha aprendido a hablar el lenguaje del cielo, y esa voz huele a altar quemado, tiene el sonido de las aguas profundas, tiene el peso de la eternidad. Así que cuando rezas con estas palabras, Shalom, Ebenezer, Teila, Maranata, el cielo lo reconoce, los ángeles guardan silencio escuchar, porque esa ya no es la voz de alguien que está aprendiendo a rezar, es la voz de alguien que ha regresado a casa, alguien que recuerde quién es, uno que habla como un hijo, alaba como un sacerdote y clama como una esposa. Y el Espíritu Santo, aquel que desde el principio se cernía sobre el caos, dice: esta es la voz que me encanta escuchar. Desde que el hombre fue separado de Dios en el Edén, ha habido
está ser invisible, este anhelo de ser escuchado y bienvenido no solo se le oyó como a alguien lejano gritando afuera, sino que se le escuchó como a un niño hablando el idioma del Padre. Toda la Biblia es la historia de esta búsqueda. En Génesis vemos a Caín ofreciendo algo que Dios rechazó, Génesis 4:5, mientras que Abel ofreció algo que Dios aceptó, porque no se trataba solo del sacrificio en sí, sino del corazón detrás de la ofrenda. En el otro extremo de la Biblia, en Apocalipsis, encontramos una higuera. Decía que ya no sabe lo que es hablar con Dios como niños, y Jesús llama a la puerta de afuera queriendo entrar. Apocalipsis 3:20, entre el Génesis y el Apocalipsis hay una lucha constante el hombre, tratando de aprender a hablar con Dios de una manera que el cielo responda. Y aquí es donde entra en juego la obra del Espíritu Santo, porque no somos capaces por nosotros solos de encontrar el lenguaje adecuado. Nuestros labios son impuros, Isaías 6:5, nuestro corazón es engañoso, Jeremías 179, nuestra mente es limitada, pero el Espíritu Santo fue enviado con una misión: enseñarnos el lenguaje olvidado de la casa del Padre. No solo vino a darnos poder, dones o sensaciones, sino que vino a enseñarnos a hablar de nuevo como niños. Es por eso que Jesús, en el momento más angustioso de su vida en Getsemaní, no utilizó una oración compleja, no pronunció un discurso teológico. En cambio, Él soltó una palabra que al Espíritu Santo le encanta escuchar, una palabra que resume la esencia de la relación entre el cielo y la tierra. Abba, Marcos 14:36. Abba no es una palabra formal, no es una fórmula mágica, es el sonido del corazón de un niño llamando a su padre. Es vulnerable, íntimo, sin filtros, y lo más extraordinario es que el mismo Espíritu Santo tomó esta palabra y la colocó dentro de nosotros, de modo que cada vez que oramos de verdad, con corazón de niño, es esta palabra la que asciende al cielo. Romanos 8:15. Y es por eso que esta palabra es tan poderosa, porque cuando el Espíritu Santo escucha Abba, reconoce que no es un extraño el que habla, es un hijo que vuelve a casa. El Espíritu no responde a la actuación religiosa, sino que responde instantáneamente a la voz de un niño que habla el lenguaje de la intimidad. Pero Abba es solo el comienzo. Hay otras palabras antiguas, sagradas, olvidadas, que al Espíritu Santo le encanta escuchar, palabras que llevan historias enteras en su interior, palabras que se forjaron en encuentros reales entre Dios y los hombres en valles de lágrimas y montañas de gloria. Estas palabras son más que sonidos, son portales espirituales. Cada uno de ellos abre una puerta en el cielo y dentro de nosotros. Y hoy el Espíritu Santo quiere volver a enseñar esas palabras a tu corazón. Esto no es una clase, es una invitación a hablar de nuevo como hablaron los profetas, como hablaron los mártires de las catacumbas, como hablaron aquellos que aprendieron que la oración no es bella, es una compañía. Conversación entre el Padre y el Hijo, entre el esposo y la novia, entre el Espíritu y el Espíritu. Hay un profundo misterio escondido en las Escrituras, un misterio que los profetas del Antiguo Testamento tocaron con dedos temblorosos y que los apóstoles del Nuevo Testamento presenciaron con lágrimas en los ojos. Este misterio no se trata de doctrinas complicadas o rituales elaborados, es algo mucho más simple y al mismo tiempo más poderoso. Este misterio es el lenguaje que al Espíritu Santo le encanta escuchar. No es una secuencia mágica de palabras ni una fórmula repetida como un mantra, es una lengua viva impregnada de historia, de presencia, de sangre y de gloria. Era este lenguaje el que resonaba en las tiendas de Abraham, en los salmos de David, en los cantos de María y en los gemidos de Pablo. Es una lengua que nació en el corazón de Dios, fue dada a los hombres y de alguna manera fue olvidada a lo largo de los siglos. Hoy el Espíritu Santo está restaurando esa lengua olvidada y Él quiere enseñársela a tu espíritu. La primera palabra que susurra es Abba, y cuando esa palabra se dice con entendimiento, sacude los cimientos del infierno, porque Abba no es solo un nombre, es una declaración espiritual.
Cuando dices Abba, estás declarando que no eres huérfano, está diciendo que pertenece, que tiene un lugar en la mesa del infierno. Teme esta palabra porque destruir la principal mentira que Satanás trata de plantar en nuestros corazones, la mentira del abandono. Abba es la respuesta celestial a la orfandad espiritual que ha perseguido a la humanidad desde la caída, pero Abba es solo el comienzo, porque el Espíritu Santo no solo quiere que sepas quién eres, sino que quiere que a dónde perteneces. Y eso nos lleva a la segunda palabra que a él le encanta escuchar, Shekinah. Shekinah es una palabra que habla de presencia. No solo significa que Dios existe, sino que él habita. Cuando Israel salió de Egipto, Dios no solo envió provisión o ángeles, sino que él mismo vino la nube de día y el fuego de noche. Eran la Shekinah, la manifestación visible de la presencia invisible. Éxodo 33:21. Y hoy, a través del Espíritu Santo, esa misma presencia que llenó el tabernáculo desea llenarte a ti. 1 Corintios 6:19. Pero el Espíritu Santo no derrama Shekinah en altares rotos o corazones divididos para que llegue la gloria. Uno debe preparar el camino, y aquí es donde entra en juego la tercera palabra sagrada de Teshuva Latesh. O es mucho más que un arrepentimiento superficial, es un retorno completo. Es entonces cuando el alma decide dar la espalda a todos los demás caminos y volver a casa en el corazón de Dios. Cada acto de Teshua provoca celebración en el cielo. Lucas 15:7, porque cada vez que un niño regresa, el Espíritu Santo puede derramar la Shekinah de nuevo sobre ese altar restaurado. Y aquí hay algo profundo. Cuanto más profundo es el arrepentimiento, más intensa es la presencia, porque el Espíritu Santo no habita donde reina la soberbia, y en el lugar donde hay espacio, y la Teshuva crea ese espacio. Es por eso que todo avivamiento genuino comienza con lágrimas. El arrepentimiento hace espacio y la gloria llena, pero la gloria nunca desciende para ser escondida. La Shekinah siempre produce algo. Tela, esta es la cuarta palabra sagrada y una de las que el Espíritu Santo ama más, la tel. No es una alabanza cualquiera, es la alabanza espontánea, la que nace cuando el espíritu del hombre toca la gloria de Dios. Es el cántico nuevo de los salmos, Salmo 223, el que nadie enseña, pero que brota como un manancial dentro de nosotros. El Espíritu Santo ama a la tel, porque él mismo inspira esta canción. Cuando ves quién es Dios y experimenta su gloria, no puedes quedarte callado. Es la voz del alma que ha visto el rostro de Dios y nunca volverá a ser la misma. Y cuando esa canción es lanzada, el Espíritu Santo se mueve, porque él habita. Él pone su tienda en medio de esa alabanza, Salmo 223. Y así se percibe el ciclo. Abba revela su identidad, Shekinah revela su presencia, Teshuva prepara el altar, Tel llena la habitación con la respuesta. Y entonces ansía una última palabra, una palabra que resume todas las demás. Maranata. Maranata es el grito final de la novia que ha aprendido a hablar. El lenguaje del Espíritu es la palabra que cierra la Biblia, Apocalipsis 2220, y que resume el clamor de toda la creación. Maranata significa viene el Señor o ven Señor, y el Espíritu Santo ama esta palabra porque es el sonido de la iglesia madura, la que no busca solo bendiciones, sino que angela al esposo. Y es en este lugar de madurez espiritual donde todo se conecta. Las palabras sagradas no son solo términos hermosos, son el lenguaje del reino. Cuando oras usando estas palabras, no solo le estás hablando a Dios, sino que estás hablando el lenguaje de Dios. Le estás recordando a tu corazón, a tu alma y al cielo mismo que conoces el sonido del hogar. Conoces el sonido de la familia, conoces el sonido de la eternidad, y el Espíritu Santo se mueve porque él reconoce ese lenguaje. Él mismo lo enseñó a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, y ahora él le está enseñando a Jud para que cuando abran la boca sus palabras no sean ecos vacíos, sino flechas que traspasan los cielos cerrados y tocan el corazón del Padre
Hay momentos en nuestro minar espiritual en los que Dios no solo nos enseña algo nuevo, sino que nos recuerda algo viejo, nos lleva de vuelta a lugares que nunca deberíamos haber olvidado. Es así, con estas sagradas palabras, no son novedades celestiales, son el idioma original de la casa, el lenguaje del pacto, el lenguaje de la intimidad. El Espíritu Santo no vino a inventar un nuevo lenguaje espiritual, vino a enseñarnos a hablar de nuevo como hablamos en el principio, cuando no había muros entre el cielo y la tierra, porque antes de la caída Adán no necesitaba explicaciones teológicas. No busco manuales de oración ni libros sobre cómo conectarse con Dios. Adán vivía en la presencia, la misma atmósfera que respiraba era de gloria. Sus palabras no eran declaraciones lejanas, eran conversaciones de quienes viven juntos. Pero cuando el pecado entró, ese lenguaje se rompió. El hombre empezó a tener miedo de la voz de Dios. Génesis 3:10. Lo que antes era dulce se ha convertido en una amenaza, y así el idioma de la casa se perdió. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo vino a restaurar. No solo vino a traer poder o regalos, esto es parte del trabajo, pero no es el centro. El núcleo de la misión del Espíritu Santo es hacernos hablar a Dios de nuevo como los niños hablan con el Padre, sin miedo, sin formalidades, sin pretensiones, con confianza, amor y verdad. Es por eso que Abba es la primera palabra que el Espíritu Santo enseña. No comienza enseñando técnicas de intercesión. Él no comienza entregándonos una lista de peticiones o fórmulas espirituales. Comienza por restaurar nuestra identidad, porque si no sé quién soy, mis palabras delante de Dios serán deformadas. Hablaré como un siervo, tratando de impresionar a un amo, no como un hijo que habla con el Padre, y esa es la raíz de la mayoría de las oraciones sin vida, oraciones que provienen de corazones inseguros, oración de los que aún no saben si son aceptados, de los que todavía dudan de si Dios realmente quiere oír su voz. Pero cuando el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y clama entró de nosotros, Abba Padre. Romanos 8:15, algo se cura por dentro. La voz del huérfano es silenciosa, la voz del rechazo es silenciada, y nace una nueva voz, la voz de quien habla el idioma de la casa. Pero el Espíritu Santo no solo nos enseña quiénes somos, Él nos enseña a dónde pertenecemos. Es por eso que la segunda palabra sagrada que le encanta escuchar es Shekinah. Esta palabra es lo opuesto a separación. Shina significa la presencia. Es la respuesta de Dios al hombre que en el En fue expulsado de la presencia. Es Dios diciendo: no quiero vivir lejos, quiero habitar entre vosotros. Éxodo 258, desde el desierto, cuando la nube cubrió el tabernáculo, hasta la gloria que llenó el templo de Salomón. Tunde Crónicas 712. El deseo de Dios siempre ha sido el mismo, morar con su pueblo, y ese deseo se cumplió supremamente cuando Jesús vino y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Pero la historia no termina ahí, porque hoy el Espíritu Santo quiere hacer de cada uno de nosotros este tabernáculo viviente, esta casa habitada por la presencia. Y aquí está el secreto. La Shekinah no desciende donde el espacio está lleno de otras cosas. Es por eso que la tercera palabra sagrada es esencial. De la Tesu no se trata solo de pedir perdón por pecados aislados, es un giro completo del corazón, la mente y el alma. Es decidir que a partir de ahora solo hay un camino: volver a casa. En los días de los profetas, la Tesu era el grito constante de Dios a Israel. Vuelve Jeremías 3:22, y es el Espíritu Santo quien continúa susurrando este llamado dentro de nosotros. El verdadero arrepentimiento no se trata solo de no hacer lo que está mal, se trata de hacer espacio para que Dios vuelva a ocupar el lugar que siempre ha sido suyo. Cuando el hijo pródigo decidió regresar, no solo estaba huyendo del hambre, sino que estaba reconociendo que su hogar era el lugar al que realmente pertenecía. Lucas 15:18.
y el Espíritu Santo ama esa palabra porque Él es el Espíritu que nos convence, nos lleva de regreso a casa Juan, y cuando se lleva a cabo el atezo, el altar es restaurado, y cuando el altar es restaurado, la cuarta palabra sagrada puede fluir telltale, es alabanza espontánea, no es una canción ensayada, no es una actuación musical, es el canto que nace cuando el espíritu humano ve la gloria de Dios, es la canción que cantó David mientras cuidaba las ovejas, es la nueva canción respecto a una nueva revelación de presencia y el Espíritu Santo ama a esa palabra porque Él mismo inspira esos cantos dentro de nosotros. Salmo 22, Teila es la alabanza de la intimidad restaurada, es el sonido de aquellos que han regresado a casa y han encontrado al Padre con los brazos abiertos, es el sonido de alguien que ha probado la Shejina y ya no puede permanecer en silencio, y cuando la teil se levanta, la gloria desciende, porque el Espíritu Santo no solo responde a las palabras correctas, sino que responde a corazones enteros, y luego al final de ese viaje aparece la última palabra, la palabra que sella a todas las demás. Maranatha, Maranatha no es solo una palabra escatológica, no se trata solo del regreso de Cristo, se trata del ardiente deseo de la novia madura que está satisfecha con nada menos que la del novio. Es la palabra de alguien que no solo cree en Dios, sino que ama su venida, donde Timoteo 4:8, y el Espíritu Santo ama esa palabra porque su propia oración él mismo gime dentro de la iglesia, diciendo en Revelación 2217, Abba nos revela quiénes somos, Shekinah nos revela a dónde pertenecemos, la Tesu nos enseña el camino de regreso, Teil es la canción de unión, Maranatha es la palabra que cierra esta historia y abre la eternidad, y hoy el Espíritu Santo. Tú quieres enseñar esas palabras a tu espíritu. Él no solo quiere que ores, Él quiere que hables como un hijo. Y cuando le escuché tu voz, no importa cuán temblorosa, cansada o quebrada estés, reconocer a esa es la voz del que habla el idioma de la casa del Padre.